Bienvenido a esta grabación de los Tratados Espirituales de Santa Isabel de la Trinidad, una de las voces más luminosas y profundas del Carmelo contemporáneo. Isabel nació en 1880 en Francia y entró en el Carmelo de Dijon en 1901. Murió joven, a los 26 años, en medio de grandes sufrimientos físicos, que vivió con una serenidad y una fe inquebrantables. Su canonización, en 2016, confirmó lo que muchos ya intuían, que esta joven carmelita había alcanzado una cumbre de santidad y una sabiduría espiritual extraordinaria. Los escritos que vas a escuchar nacieron en los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad avanzaba y ella sabía que se acercaba su encuentro definitivo con Dios. No son tratados teóricos ni especulaciones abstractas, son el testimonio vivo de una experiencia, la experiencia de un alma que se ha dejado habitar por la Trinidad y que ha hecho de su propia vida una alabanza de gloria. A petición de su hermana Margarita, escribió El cielo en la fe, un conjunto de meditaciones donde traza el camino hacia esa unión profunda con Dios. Poco después, por indicación de su priora, redactó sus últimos ejercicios espirituales, un diario íntimo de oración que se convertiría en una obra maestra de la espiritualidad. A ellos se suman dos cartas que por su densidad son verdaderos trataditos grandeza de nuestra vocación, y Déjate amar, esta última dirigida a su priora como un testamento de corazón. A lo largo de estas páginas, Isabel habla desde la hondura de su silencio interior, pero también desde el dolor que la consume. Y en medio de esa fragilidad, su voz se vuelve firme, luminosa, porque ya no es ella quien vive, es Cristo quien vive en ella. Su mensaje es una invitación a descubrir que, también para nosotros, Dios habita en lo más profundo de nuestra alma, y que podemos convertirnos, aquí y ahora, en una alabanza viva de su gloria. Iniciemos, pues, esta escucha. El cielo en la fe. Día primero. Primera meditación. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la creación del mundo. Juan 17, versículo 24. Esta es la última voluntad de Cristo, su petición suprema antes de volver a su Padre. Jesús quiere que donde está Él estemos también nosotros. Y no solo durante la eternidad, sino ya ahora en el tiempo, que es la eternidad ya comenzada y siempre en progreso. Nos interesa, pues, saber dónde debemos vivir con Él para hacer realidad su sueño divino. El lugar donde está escondido el Hijo de Dios es el seno del Padre, que es la esencia divina, la cual es ajena de todo ojo mortal y escondida de todo humano entendimiento. Por eso Isaías, hablando con Dios, dijo: verdaderamente tú eres Dios escondido. Isaías 45, versículo 15. Y sin embargo, su voluntad consiste en que estemos anclados en Él, en que moremos donde Él mora, en unidad de amor, en que seamos, por así decirlo, como su misma sombra. 2. Por el bautismo, dice San Pablo, hemos sido injertados en Jesucristo. Fr. Romanos 6, versículo 5. Y también, Dios nos ha sentado en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las riquezas de su gracia. Efesios 2, versículos 6 de julio. Y más adelante, vosotros ya no sois huéspedes ni extranjeros, sino que sois miembros de la ciudad de los santos y de la casa de Dios. Efesios 2, versículo 19. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestro hogar, la casa paterna de donde nunca debemos irnos. Así lo dijo un día el Maestro. El esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras que el Hijo sí se queda para siempre. Juan 8, versículo 35. Segunda meditación. 3. Permaneced en mí. Es el Verbo de Dios quien da este mandato, quien expresa esta voluntad. Permaneced en mí, no por unos momentos, por unas horas pasajeras, sino permaneced,
de forma permanente, habitual. Permaneced en mí, orad en mí, adorad en mí, amad en mí, sufrid en mí, trabajad, obrad en mí. Permaneced en mí para tratar con las personas y con las cosas. Entrad cada vez más adentro en esta profundidad. Allí está la verdadera soledad a donde Dios quiere llevar al alma para hablarle, como cantaba el profeta. Oseas 2, versículo 14. 4. Mas para escuchar esas palabras tan misteriosas no hay que detenerse, por así decirlo, en la superficie. Es preciso entrar cada vez más en el ser divino mediante el recogimiento. Yo sigo corriendo, exclamaba San Pablo. Filipenses 3, versículo 12. Así también nosotros debemos bajar día a día por ese sendero del abismo que es Dios. Dejémonos deslizar por esa pendiente con una confianza cuajada de amor. Un abismo llama a otro abismo. Salmo 41, versículo 8. Ahí, en lo más hondo, se realizará el encuentro divino y el abismo de nuestra nada, de nuestra miseria, se encontrará cara a cara con el abismo de la misericordia, de la inmensidad del todo de Dios. Ahí encontraremos fuerzas para morir a nosotros mismos y, perdiendo nuestra propia huella, seremos transformados en amor. Dichosos los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14, versículo 13. Día segundo. El reino de Dios en nosotros. El centro del alma. Transformación por amor, imperfecciones humanas y exigencias divinas. Primera meditación. 5. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, versículo 21. Hace unos momentos, el Señor nos invitaba a permanecer en Él, a vivir con el alma en su herencia de gloria. Ahora nos revela que no tenemos que salir de nosotros para encontrarle. El reino de Dios está dentro, dice San Juan de la Cruz, que es en la sustancia del alma, donde ni el demonio ni el mundo pueden llegar, donde Dios se comunica a ella, y así todos los movimientos de la tal alma son divinos, y aunque son suyos, de ella lo son, porque los hace Dios en ella, con ella. 6. El mismo santo dice también que el centro del alma es Dios, al cual, cuando ella hubiere llegado, según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación, inclinación habrá llegado al último y más profundo centro suyo en Dios, que será cuando con todas sus fuerzas entienda, ame y goce a Dios. Y cuando no ha llegado a tanto como esto, aunque esté en este su centro, que es Dios, no empero en el más profundo, pues puede ir al más profundo en Dios, mediante el amor se une el alma con Dios. Y así, cuantos más grados de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se concentra con Él, de manera que para que el alma esté en su centro, basta que tenga un grado de amor, y si llegare hasta el último grado, el alma habrá penetrado hasta su más profundo centro. Entonces será transformada de tal modo que parezca Dios. A esa alma que vive en su interior se le pueden dirigir las palabras del Padre Lacordere a Santa María Magdalena. Ya no preguntes por el Maestro a nadie, ni en la tierra ni en el cielo, porque Él es tu alma y tu alma es Él. Segunda meditación. 7. Baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Lucas 19, versículo 5. El Maestro le repite incesantemente a nuestra alma esas palabras que un día dirigió a Zaqueo. Baja enseguida, pero ¿en qué consiste este bajar que Él nos exige? Sino en que entremos más profundamente en nuestro abismo interior, y ese acto no es una separación exterior de las cosas exteriores, sino la soledad del espíritu, el desprendimiento de todo lo que no es Dios. 8. Mientras nuestra voluntad tenga caprichos ajenos a la unión con Dios, antojos de sí y de no, seguiremos en estado de infancia. No caminaremos a pasos de gigante en el amor, porque el fuego no ha quemado aún toda la escoria. El oro no está puro todavía. Seguimos buscándonos a nosotros mismos. Dios no ha consumido toda la hostilidad que le tenemos. Pero cuando la ebullición de la caldera haya consumido
todo el amor vicioso, todo el dolor vicioso, todo el temor vicioso. Entonces el amor será perfecto y el anillo de oro de nuestra alianza será más ancho que el cielo y la tierra. Esa es la bodega secreta donde el amor instala a sus elegidos. Y ese amor nos lleva por trochas y senderos que solo Él conoce y nos arrastra para siempre y no podremos ya retroceder. Día tercero. Amor eterno de Dios al hombre. Voluntad divina y conducta humana. Dios prisionero del alma. Por amor, muerte espiritual y plenitud divina. Transformados en Cristo. Primera meditación. 9. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14, versículo 23. Una vez más, el Maestro nos expresa su deseo de morar dentro de nosotros. Si alguien me ama, el amor, eso es lo que atrae, lo que arrastra a Dios hacia su criatura. Pero no un amor sensible, sino un amor fuerte como la muerte, y al que no podrán apagar las aguas torrenciales. Cantar de los Cantares 8, versículos 6 de julio. Porque yo amo a mi Padre, hago siempre lo que le agrada. Juan 14, versículo 31. 8, versículo 29. Así hablaba el Maestro Santo, y cualquier alma que quiera vivir en intimidad con él, debe vivir también según este principio. La voluntad de Dios tiene que ser su alimento, su pan de cada día. Ha de dejarse inmolar siguiendo los designios del Padre, a imagen de su Cristo adorado. Cada episodio, cada acontecimiento, cada sufrimiento y cada alegría es un sacramento que le entrega a Dios. Por eso, el alma ya no hace distinciones entre esas cosas. Pasa sobre ellas, las trasciende para descansar, por encima de todo, en su Maestro en persona. Lo eleva a gran altura en la montaña de su corazón. Sí, por encima de sus dones y consuelos, y por encima de las dulzuras que provienen de él. Lo propio del amor es no buscarse nunca a sí mismo, no reservar nada para sí, sino darlo todo a la persona amada. Dichosa el alma que ama de verdad. El Señor se ha hecho cautivo suyo, por amor. Segunda meditación 11. Habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo 3. Esto es de San Pablo, que viene a ofrecernos una luz para iluminarnos el sendero del abismo. Habéis muerto. ¿Qué quiere decir esto? Sino que el alma que aspira a vivir en intimidad con Dios, en la fortaleza inexpugnable del santo recogimiento, debe estar ya separada, desprendida y alejada de todas las cosas. Cuanto al espíritu, esta alma descubre en sí una sencilla inclinación amorosa hacia Dios, sin importarle lo que hagan las criaturas. ¿Nada pueden con ella las cosas pasajeras? Pues pasa por encima de todas ellas, con la mirada puesta en Dios. 12. Quotidie morior. 1 Corintios 15, versículo 31. Día a día estoy muriendo. Menguo y renuncio cada día más a mí mismo, para que Cristo crezca y sea exaltado en mí. Me mantengo muy pequeña en lo hondo de mi pobreza. Veo mi nada, mi miseria, mi impotencia, me descubro incapaz de progresar y de perseverar. Veo la multitud de mis negligencias y de mis defectos. Me veo en toda mi indigencia. En medio de mi miseria, me postro reconociendo mi pobreza y la expongo ante la misericordia de mi Maestro. Quotidie morior. Cifro la alegría de mi alma, en cuanto a la voluntad, no por la sensibilidad, en todo aquello que pueda inmolarme, destruirme, disminuirme, pues quiero dejar lugar para mi Maestro. Ya no vivo yo, es Él quien vive en mí. Gálatas 2, versículo 20. Ya no quiero vivir más mi propia vida, sino ser transformada en Jesucristo, para que mi vida sea más divina que humana, y el Padre, al inclinarse sobre mí, pueda reconocer la imagen del Hijo amado, el predilecto, etc. Romanos 8, versículo 28. Mateo 3, versículo 17. 17, versículo 5. Día cuarto. El amor transformante de Dios. El eterno silencio de las almas, inmersos en la hoguera del amor,
vida trinitaria. Ya solo en amar es mi ejercicio. Primera meditación. Terce. Deus ignis consumens. Hebreos 12, versículo 29. Nuestro Dios, escribía San Pablo, es un fuego devorador, es decir, un fuego de amor que consume y que transforma en sí mismo todo lo que toca. Las delicias de ese fuego divino, al arder, se renuevan en lo más hondo de nuestro ser, mediante una actividad que nunca afloja. Es el arder del fuego del amor en una mutua y eterna complacencia. Es una renovación que tiene lugar constantemente en el vínculo del amor. Algunas almas han elegido este refugio para descansar en él eternamente, y ese es el silencio en el que, en cierto modo, se han perdido. Liberadas de su prisión, navegan por el océano de la divinidad, sin que ninguna criatura les sirva de obstáculo o de molestia. 14. Para estas almas, la muerte mística de que ayer nos hablaba San Pablo es tan sencilla y tan suave. Piensan mucho menos en la obra de destrucción y depuración que aún les queda por hacer que en sumergirse en el fuego de amor que arde en ellas, y que no es otra cosa que el Espíritu Santo, es decir, el mismo amor que en la Trinidad es el vínculo que une al Padre con su Verbo. Esas almas entran en él por la fe viva, y allí, simplificadas ya y pacificadas, el mismo Dios las lleva por encima de todas las cosas y gustos sensibles hasta la tiniebla sagrada y las transforma en imagen de Dios. Y según la expresión de San Juan, viven en unión, un Juan 1, versículo 3, con las tres adorables personas y en comunión de vida con ellas. En esto consiste la vida contemplativa, y esa contemplación lleva a la posesión. Ahora bien, esa posesión simple es ya la vida eterna disfrutada en el lugar sin fondo. Allí es donde, por encima de la razón, nos espera la profunda quietud de la inmutabilidad divina. Segunda meditación. 15. He venido a prender fuego en la tierra. ¿Y qué más quisiera que verlo arder? Lucas 12, versículo 49. Es el Maestro en persona quien viene a manifestarnos su deseo de ver arder el fuego del amor. En efecto, todas nuestras obras y todos nuestros trabajos no son nada delante de Dios, porque en ellas no le podemos dar nada ni cumplir su deseo, el cual solo es de engrandecer al alma. Y nada le agrada tanto como que el alma se engrandezca. Y como no hay otra cosa en que más la pueda engrandecer que igualándola consigo, por eso le exige el tributo de su amor. Porque la propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada. ¿De dónde? Porque el alma aquí tiene perfecto amor, por eso aparece en pie de igualdad con Jesucristo, en la cual igualdad de amistad todas las cosas de los dos son comunes a entrambos, como el mismo esposo lo dijo a sus discípulos, diciendo: ya os he dicho, mis amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he manifestado. Juan 15, versículo 15. 16. Más, para llegar a ese amor, el alma tiene que haberse entregado antes por entero, y su voluntad ha de estar perdida suavemente en la de Dios, de manera que sus inclinaciones y sus facultades solo se muevan por amor y en el amor, haciendo todo lo que hago con amor y padeciendo todo lo que padezco con sabor de amor. Esto quiso dar a entender David cuando dijo: mi fortaleza guardaré para ti. Salmo 58, versículo 10. Entonces, el amor la llena de tal forma y la absorbe y la protege de tal modo que el alma descubre en todas partes el secreto para crecer en el amor, incluso en el trato que ha de mantener con el mundo. En medio de las preocupaciones de la vida, puede decir con todo derecho que ya solo en amar es mi ejercicio. Día quinto, la llegada siempre nueva de Dios. El Dios de la gracia y el Dios de la eternidad, la Eucaristía, testimonio del amor, Cristo viviendo en las almas, a la unidad por el amor. Primera meditación. 17. Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3,
versículo 20. Dichosos los oídos del alma que esté suficientemente vigilante y suficientemente recogida para escuchar esa voz del Verbo de Dios. Y dichosos también los ojos del alma, que, iluminada por una fe viva y profunda, pueda asistir a la llegada del Maestro a su santuario interior. Pero, ¿en qué consiste esa llegada? Es una generación incesante, una iluminación sin desmayo. Cristo viene con sus tesoros, pero es tal el misterio de la rapidez divina que llega constantemente y siempre por primera vez, como si nunca hubiese venido, pues su llegada, que es independiente del tiempo, consiste en un eterno ahora, y un deseo eterno renueva eternamente la alegría de su venida. Las delicias que Él trae consigo son infinitas, pues son Él mismo. La capacidad del alma, dilatada por la venida del Maestro, parece desbordarse para pasar a través de las paredes hasta la inmensidad del que viene. Y entonces se produce el siguiente fenómeno, que el mismo Dios, en lo más hondo de nuestro ser, recibe a Dios que viene a nosotros, y Dios contempla a Dios en quien consiste la bienaventuranza. Segunda meditación, 18. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Juan 6, versículo 56. La primera muestra de amor es que Jesús nos ha dado a comer su carne y a beber su sangre. Lo propio del amor es estar siempre dando y siempre recibiendo. Pues bien, el amor de Cristo es liberal. Él da todo lo que tiene y todo lo que es, y toma todo lo que nosotros tenemos y todo lo que somos. Él pide más de lo que somos capaces de dar por nosotros mismos. Tiene un hambre tan inmensa que quiere devorarnos totalmente. Penetra hasta la médula de nuestros huesos y cuanto más le permitamos amorosamente, más ampliamente le gozaremos. Él sabe que somos pobres, pero no lo toma en cuenta y nos deja sin nada. Él se hace en nosotros su pan, quemando antes en su amor nuestros vicios, faltas y pecados. Y después, cuando nos ve ya puros, llega voraz como un buitre dispuesto a devorarlo todo. Quiere consumir nuestra vida para transformarla en la suya, la nuestra llena de vicios, la suya llena de gracia y de gloria, totalmente preparada para nosotros, solo con que renunciemos a nosotros mismos. Si nuestros ojos estuviesen suficientemente limpios para ver esa ávida ansiedad de Cristo que tiene hambre de nuestra salvación, todos nuestros esfuerzos no lograrían impedirnos volar hasta su boca abierta. Esto parece un absurdo. Quienes amén lo entenderán. Cuando recibimos a Cristo con devoción, su sangre rebosante de calor y de gloria corre por nuestras venas. El fuego prende en lo más hondo de nuestro ser y se nos comunica una semejanza de sus virtudes. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, y Él nos da su alma con la plenitud de la gracia, merced a la cual el alma persevera en la caridad y en la alabanza al Padre. El amor atrae hacia sí al objeto de su amor. Nosotros atraemos hacia nosotros a Jesús y Jesús nos atrae a nosotros hacia Él. Y entonces, arrebatados por encima de nosotros mismos hacia lo interior del amor, con la mirada fija en Dios, marchamos a su encuentro y al encuentro de su espíritu, que es su amor, y ese amor nos abraza, nos consume y nos atrae hacia la unidad, donde nos espera la bienaventuranza. A esto se refería Jesucristo cuando decía: he deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros. Lucas 22, versículo 25. Día sexto. Fe sobrenatural y posesión divina. El Dios oculto de nuestra fe. Creemos en el amor, la pureza de intención, su fuerza vital y transformante. Contacto del alma con Dios. Primera meditación, 19. El que se acerca a Dios debe creer. Hebreos 11, versículo 6. Quien habla, así es San Pablo. Y dice también: la fe es la sustancia de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Lo cual quiere decir que la fe nos da tal certeza de los bienes futuros
y nos los hace tan presentes que, por medio de ella, esos bienes toman ser en nuestra alma y subsisten en ella aún antes de que los disfrutemos. San Juan de la Cruz dice que la fe nos sirve de pies para ir a Dios, y también que la fe es la posesión de Dios en la oscuridad. Solo ella puede darnos verdadera luz sobre aquel a quien amamos, y nuestra alma debe elegirla como medio para llegar a la unión bienaventurada. Ella es quien vierte a raudales en lo más hondo de nuestro ser todos los bienes espirituales. Jesucristo, hablando con la samaritana, se refería a la fe cuando prometía a cuantos creyesen en él darles un manantial de agua viva que saltaría hasta la vida eterna. Juan 4, versículo 14. Así pues, la fe nos da a Dios ya en esta vida, aunque es cierto, cubierto con el velo con que ella lo cubre, pero al mismo Dios, cuando llegue lo que es perfecto, es decir, la clara visión, lo imperfecto, o, en otras palabras, el conocimiento que nos da la fe recibirá toda su perfección. 1 Corintios 13, versículo 10. 20. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. 1 Juan 4, versículo 16. En eso consiste el acto más grande de nuestra fe. Esa es la manera de devolverle a nuestro Dios amor por amor. Ese es el secreto escondido en el corazón del Padre del que habla San Pablo. Colosenses 1, versículo 25. Y en el que al fin nosotros logramos penetrar y toda nuestra alma se estremece de alegría. Cuando el alma llega a creer en ese inmenso amor que Dios le tiene, Efesios 2, versículo 4, se puede decir de ella lo mismo que se dijo de Moisés, que se mantuvo tan firme en su fe como si hubiese visto al Dios invisible. Hebreos 11, versículo 27. Ya no se queda en los gustos ni en los sentimientos. Le importa poco ya sentir a Dios o no sentirlo. Le importa poco que le dé alegrías o sufrimientos. Cree en su amor. Cuanto más la prueba el Señor, más crece su fe, pues pasa, por así decirlo, por todos los obstáculos para ir a descansar en el seno del amor infinito, que solo puede realizar ya obras de amor. Por eso, a esta alma, totalmente alerta en su fe, la voz del Maestro puede decirle en íntimo secreto aquellas palabras que dirigió un día a María Magdalena. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Lucas 7, versículo 50. Segunda meditación. 21. Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo tendrá luz. Mateo 6, versículo 22. ¿Qué es ese ojo sencillo de que nos habla el Maestro, sino la sencillez de intención que reduce a la unidad todas las fuerzas dispersas del alma y que, al mismo espíritu, lo une con Dios? Esa sencillez es quien tributa a Dios honor y alabanza. Ella es quien le presenta y le ofrece las virtudes. Y después, entrando en sí misma y trascendiéndose a sí misma, entrando y trascendiendo todas las criaturas, encuentra a Dios en lo más hondo de sí misma. Esa sencillez es el principio y el fin de las virtudes, su esplendor y su gloria. Llamo intención simple a la que no pone los ojos más que en Dios, orientando todas las cosas hacia Dios. Ella es quien pone al hombre en presencia de Dios. Ella es quien le da luz y valor. Ella es quien, hoy y en el día del juicio, lo vacía y lo libra de todo temor. Ella es la inclinación interior y el fundamento de toda la vida espiritual. Domina la naturaleza viciada, da paz, impone silencio a todos los ruidos vanos que surgen en nosotros. Ella será quien día a día irá acrecentando nuestra semejanza con Dios. Después nos llevará, sin necesidad de intermediarios, a esas profundidades donde mora Dios y nos dará el descanso del abismo. Esa sencillez nos dará también la herencia que nos tiene preparada la eternidad. Toda la vida de los espíritus y toda su virtud consiste juntamente con la semejanza con Dios. En la sencillez y el supremo descanso de los espíritus en las alturas se da también en la sencillez. Y cada espíritu busca a Dios más o menos profundamente en lo más hondo de sí mismo a la medida de su amor.
el alma simplificada, elevándose en virtud de su mirada interior, entra en su interior y contempla en su propio abismo el santuario donde la toca con su toque la Santísima Trinidad. De esa manera, el alma ha entrado en lo más hondo de su ser, hasta llegar a su mismo fundamento, que es la puerta de la vida eterna. Día séptimo, nuestro ejemplar divino, nuevos horizontes del alma, portadores de la imagen de Dios. ¿Quién es más santo? Irradiación divina sobre el alma, unión total con Dios, nuestra imagen. Primera meditación. 22. Dios nos eligió en Cristo antes de la creación para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Efesios 1, versículo 4. La Santísima Trinidad nos ha creado a su imagen, según el ejemplar eterno que tenía de nosotros en su seno antes de que el mundo existiese, en aquel principio sin principio, del que habla Bossuet siguiendo a San Juan. In principio erat verbum. En el principio ya existía la palabra. Juan 1, versículo 1. Y se puede añadir, en el principio existía la nada, pues Dios, en su eterna soledad, nos tenía ya en su pensamiento. El Padre se contempla a sí mismo en el abismo de su fecundidad y, por ese mismo acto de comprenderse, engendra a otra persona, al Hijo, su eterna palabra. En él estaba ya desde toda la eternidad la imagen de todas las criaturas, que aún no habían salido de la nada, y Dios las veía y las contemplaba en esa imagen, pero en sí mismo. Y esa vida eterna que nuestras imágenes tienen, sin nosotros, en Dios, es la causa de nuestra creación. 23. Nuestra esencia creada está exigiendo unirse a su principio. La palabra, el esplendor del Padre, es la imagen eterna, conforme a la cual se diseñan todas las criaturas el día de su creación. Por eso Dios quiere que, liberados de nosotros mismos, tendamos los brazos hacia nuestro ejemplar y lo poseamos, elevándonos por encima de todas las cosas hacia nuestro modelo. Esta contemplación abre ante el alma horizontes insospechados y gracias a ella el alma posee en cierto modo la corona a la que aspira. Las inmensas riquezas que Dios posee por naturaleza, nosotros podemos tenerlas en virtud del amor, porque Él vive en nosotros y nosotros en Él. En virtud de ese inmenso amor, Dios nos atrae hacia el hondo del santuario interior, donde Él imprime en nosotros una cierta imagen de su majestad. Gracias al amor y por el amor, como dice el apóstol, podemos ser santos e inmaculados en la presencia de Dios. Efesios 1, versículo 4, y cantar con David. Me mantuve sin mancha, guardándome de toda culpa. Salmo 17, versículo 24. Segunda meditación. 24. Sed santos, porque yo soy santo. Levítico 11, versículo 44. Es el Señor quien habla así, sea cual sea nuestro género de vida o el hábito que vistamos. Cada uno de nosotros debe ser un santo de Dios. ¿Y quién es más santo? El que ama más, el que pone más los ojos en Dios y cumple más plenamente con las exigencias de su mirada. ¿Y cómo cumplir con las exigencias de la mirada de Dios, sino manteniéndonos simple y amorosamente vueltos hacia Él, para que Él pueda reflejar en nosotros su imagen? Como el sol se refleja en un límpido cristal. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1, versículo 26. Este fue el gran deseo del corazón de nuestro Dios. Sin esa semejanza que proviene de la gracia, solo nos espera la condenación eterna. Cuando Dios nos ve aptos para recibir su gracia, su bondad libre está dispuesta a otorgarnos el don que nos hace semejantes a Él. Nuestra aptitud para recibir su gracia depende de la integridad interior con que nos volvamos hacia Él. Y entonces, Dios, al ofrecernos sus dones, puede entregarse a sí mismo, imprimir en nosotros su imagen, absolvernos y liberarnos. 25. La perfección más alta a que se puede llegar en esta vida, dice un piadoso autor, consiste en vivir tan unidos a Dios, que el alma, con todas sus facultades y potencias, esté recogida en Dios,
y que sus afectos, unificados en el gozo del amor, solo encuentren descanso en la posesión del Creador. En efecto, la imagen de Dios, impresa en el alma, está constituida por el entendimiento, la memoria y la voluntad. Y mientras estas facultades no lleven la imagen perfecta de Dios, no se parecen a Él como en el día de la creación. La forma del alma es Dios, que debe imprimirse en ella, como el sello en la cera o como el signo distintivo en su objeto. Y esto solo se realizará plenamente cuando el entendimiento esté totalmente iluminado por el conocimiento de Dios y cuando la voluntad esté encadenada al amor del bien soberano y cuando la memoria esté totalmente absorta en la contemplación y en el gozo de la felicidad eterna. Y como la gloria de los bienaventurados no consiste en otra cosa que en la posesión perfecta de ese estado, es evidente que la perfección en esta vida consiste en la posesión ya comenzada de esos bienes. Para conseguir ese ideal es preciso permanecer recogidos en nuestro interior y vivir en silencio en presencia de Dios. Mientras el alma se abisma, se dilata, se inflama y se funde con Él, con una plenitud sin límites de ninguna clase.